Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del 24 de febrero de 1936. Y lo iniciamos, como siempre, dando lectura al editorial del día. Ya no nos cabe duda alguna, el gobierno es cualquier cosa menos imparcial. Lo que debía de haber sido un ejecutivo de transición que actuara conforme a la ley, se ha convertido en un instrumento para la ocupación del poder por parte del Frente Popular. Los escrutinios definitivos, que esperamos que se cierren de una vez por todas, están demostrando cómo se consigue sobredimensionar una victoria cada vez más dudosa. Se denuncia el pucherazo que se ha producido. En el escrutinio definitivo, los sobres que contenían las papeletas de los candidatos derechistas triunfantes se han encontrado llenos con papeletas en blanco, proclamándose diputados a los izquierdistas. Asistimos a la aplicación alegal del decreto Ley de Amnistía. Recordemos que en numerosos puntos de la geografía los presos están siendo puestos en libertad desde el momento en que comenzaron a concederse y a conocerse los resultados electorales, a concederse las amnistías y a conocerse los resultados electorales. Ya no cabe duda de que el encuentro entre el Gobierno y los consejeros de la Generalitat salidos de la cárcel no tiene otro objetivo que trazar la hoja de ruta para Cataluña que devolverá el poder a los separatistas sin más. Y ahora damos, como siempre después de nuestra línea editorial, una noticia de publicidad en Radio Universal. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable centra, conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Y después de la publicidad abrimos la página de información nacional en nuestro boletín de Radio Universal del 24 de febrero de 1936. Los candidatos de izquierdas en Orense piden la anulación de las elecciones en esta provincia por la que ha salido elegido José Calvo Sotelo. También el Frente Popular quiere anular las elecciones en La Coruña simplemente porque las han perdido. Gil Robles ha anunciado que la CEDA colaborará desde el Parlamento con el Gobierno de España y que su grupo hará una labor de fiscalización del Ejecutivo y de oposición. En previsión de posibles incidentes durante el Carnaval, dado que los gobernadores civiles tienen que autorizar evidentemente las fiestas, se ha recomendado evitar que por la noche se utilicen las máscaras. En Almería, aprovechando el Carnaval, se produjo una concentración hostil ante el cuartel de la Benemérita. Los manifestantes portaban armas de fuego e intentaron asaltar el cuartel. La Guardia Civil tuvo que defenderse, resultando muerto con una pistola en la mano uno de los asaltantes. Se trata de Indalecio García Góngora. También en Almería, en el pueblo de Pechina, hace unas horas, José Díaz García, probablemente falangista, se encontraba de paseo con su padre cuando fue alcanzado mortalmente por los disparos efectuados por el socialista José Cruz García. Este había sido interventor del Frente Popular en las recientes elecciones. Y en Oviedo, una manifestación organizada por el Partido Comunista de España, con sus milicias uniformadas, con sus camisas y típicas corbatas rojas, al pasar ante un concierto, obligaron a que se interpretara el himno de Riego. En Orense continúan los enfrentamientos entre jóvenes de derechas o de falange e izquierdistas. Y me parece que efectivamente nos traen de redacción un boletín de última hora con una noticia que viene a abundar en la situación que vive el país. En el Ferrol, la autoridad militar ha dispuesto soldados de marinería para que hagan guardia, atención, en las iglesias, para evitar los incendios por parte de las milicias de izquierdas. Y antes de pasar a la información internacional, les dejamos un mensaje publicitario de nuestro patrocinador, Barondal.
No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy. A la vuelta de publicidad abrimos nuestra página de información internacional. Nuestro corresponsal en Londres nos informa de las impresiones del ministro del Aire británico, Lord Londonderry, tras su visita a Alemania. Según el ministro, los alemanes no abrigan intenciones agresivas contra Inglaterra. Explicó que el Tercer Reich está en condiciones de ser la primera potencia mundial en aviación de guerra, siendo necesario el desarrollo de la aviación militar inglesa. Y nos vamos a despedir hoy con una noticia de actualidad, porque hoy se estrena la película española Aventura Oriental, con el actor Casimiro Hortás, con argumento de Antonio Paso. Y ya nos despedimos de todos ustedes, queridos radioyentes, con una sintonía musical de nuestra selección. Bien, acabamos de finalizar el boletín informativo de Noticiario 1936 y, como siempre, nos trasladamos al tiempo presente, a 2019, al siglo XXI. Está hoy con nosotros mi querido José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy bienvenido nuevamente. Así es. Ya sabes que es un placer contar con un navarro como tú en Noticiario 1936. Navarra tuvo un papel muy importante. Llegaremos. Navarra tuvo un papel muy importante, por cierto. Bueno, José Luis, vamos a ver. Es cierto que en esta fecha que hemos narrado en el informativo, el boletín de hace unos minutos, el Frente Popular sacó a la calle a los independentistas catalanes que estaban encarcelados y volvió al poder en Cataluña. Así es, o sea, una de las peticiones que ellos habían desarrollado había sido, desde luego, una amnistía a todos aquellos condenados por la Revolución del 34, fuesen los mineros asturianos o fuesen los mismos, el gobierno independentista catalán, que había proclamado su independencia y habían sido detenidos, ¿no? Así que por la cuestión de los acuerdos electorales, pues con la Esquerra y así, pues era uno de los puntos que ellos habían decidido, y cuando el Frente Popular ya se había posicionado y había tomado las riendas del poder, desde luego una de las primeras medidas fue, bueno, pues abrir desde luego los calabozos y devolver otra vez a todos aquellos que estaban detrás de las rejas por su llamamiento otra vez en sus puestos de poder, ¿no? O sea, que estaba previamente pactado. Claro, estaban y ya era uno de los puestos, además que en los mítines de propaganda habían solicitado, ¿no?, la amnistía para todos aquellos condenados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, José Luis, habían cometido unos delitos gravísimos. En cualquier otro país democrático de Europa hubieran sido severísimamente castigados, sin descartar, para esos delitos que ahora pormenorizaremos, sin descartar la pena de muerte. Estamos en la Europa de los años 30 y los delitos bueno, pues de sublevación en Asturias y de proclamación de la independencia del Estat català por las bravas en 1934, en octubre del 34, son delitos tremendos. Son delitos que no ampara ningún código democrático, ni siquiera de la época. En efecto, lo que pasa es que aquí tenemos una particularidad, y es que la legislación y el marco republicano nace de una moral republicana exclusiva del mundo de la izquierda de aquel momento. Así que, por tanto, no estamos viendo un planteamiento como sería la Francia republicana, que todo el mundo lo admite, son unos planteamientos neutros que todos los franceses admiten. En el caso español, el marco republicano, que se asemeja al francés, no obstante, tiene una particularidad: nace exclusivamente
exclusivamente de las ubres de la izquierda y por tanto exclusivamente ellos son los que pueden moldear y tener esa plenitud de derechos y los demás quedan absolutamente fuera. Así que en este aspecto, si ellos han decidido que Cataluña, que había sido el modelo de república la cual debía seguirse, aquellos políticos deben quedar fuera en consonancia, por ejemplo, con los políticos de derecha que van a ser muy perseguidos durante el periodo. Durante la época que hemos narrado en el informativo, querido José Luis, la violencia iba increciendo en la calle sin que nadie hiciera absolutamente nada por evitarla, por detenerla, incluso por castigarla. En efecto, y esencialmente, sobre todo en puntos muy recónditos, locales y de provincias, las nuevas autoridades del Frente Popular, desde luego, se inhiben totalmente de la violencia y muchos incluso de los cargos inician ya una persecución a los que se han visualizado desde luego como activistas de derechas y los asesinatos cada vez prosiguen más sin que haya una reacción desde luego de mantenimiento del orden. Por lo tanto, cada vez va a ir increciendo cuando se ve que desde luego tú puedes eliminar a un activista muy dinámico de derechas en el lugar y desde luego las consecuencias son ninguna, ¿no? Así que por tanto puedes seguir intentando aniquilar al resto del equipo. Así que la violencia cada vez es más, obligando también en ese aspecto a una acción autodefensiva de los activistas de derechas que ven que esto se está transformando en una cacería, ¿no? Y además con un matiz, José Luis, especialmente sórdido, porque se hace responsable a la víctima de su condición de víctima. Así es. Esto nos suena a algo habrán hecho en los años de plomo del terrorismo etarra en el País Vasco y en Navarra. Claro, si tú quieres socializar la violencia, el único modo de la aceptación de la violencia es deshumanizar a la víctima. Así que, por ejemplo, la víctima únicamente puedes justificar su muerte y su asesinato, desde luego responsabilizándole de que ha perdido esa condición humana y que por su militancia política, desde luego, ha quedado aparte de la comunidad de los ciudadanos, ¿no? Se vuelven a reproducir la quema de iglesias y los asaltos a los bancos. Así es, entonces todo lo que aquello pueda ser símbolo, o sea, la Iglesia un poco como soporte, como institución de los principios, de los valores de una sociedad cristiana, vuelven otra vez a convertirse en los objetivos, desde luego, de los ataques con una inhibición totalmente del orden público. Y desde luego los bancos, poco a la hora, desde luego símbolo del capitalismo, pero preferentemente para obtener los recursos económicos, lo cual desde luego pues rápidamente van a desaparecer en manos de ciudadanos desconocidos, ¿no? La CNTFAI era especialista en recurrir a tener en ambas fondos. disciplinas, la quema de iglesias y ir a pedir créditos a punta de Mauser a los bancos, ¿no? Así es. Con absoluta impunidad, por cierto. Bueno, el gobierno obligó, el gobierno surgido de las elecciones de febrero del 36, ante la pasividad absoluta de Portela Valladares, volvió a readmitir a aquellos que fueron despedidos 2 años antes como consecuencia de la revuelta de octubre, de la Revolución de Octubre, ¿no? Claro, o sea que personas que habían contribuido a la revolución y habían perdido sus puestos de trabajo y habían sido sustituidos por las circunstancias aquellas por nuevos trabajadores con un sentido de empleo, resulta que van a haber perdido sus trabajos y reemplazados por aquellas personas que al sumarse a la revolución pues habían perdido los puestos de trabajo. Entonces tienes una readmisión de personas que habían roto con la ley, habían roto con sus contratos de trabajo y ahora resulta que estás metiendo a los revolucionarios dentro de las empresas, lógicamente con la cuestión en contra no solo de los empresarios, sino de los trabajadores que legalmente estaban realizando sus trabajos. Cuyo gran mérito curricular era precisamente haber hecho el Bestia, el Salvaje, durante octubre del 34, en Asturias y en Cataluña. Y bloqueando comunicaciones, etcétera, y gente que había estado actuando en contra de las órdenes que habían recibido en sus medios y saboteando las comunicaciones y las actividades que habían desarrollado en sus empresas, especialmente si eran estratégicas, como podían ser las de comunicación o transporte. No, si no estaba mal diseñado el plan, ¿eh? No estaba mal diseñado. Es cierto, José Luis, que se procedió al despido de funcionarios de oposición
considerados no afectos al... Se inicia una purga, un poco como decíamos antes. El espíritu republicano deja de ser un espíritu neutro y va a ser un espíritu ya totalmente moldeado y subjetivo. Aquellos que no entran en ellos quedan fuera de él. Pues muchísimas gracias, querido José Luis Orella. Espero verte nuevamente por nuestro informativo 1936, noticiario 1936. Y a todos ustedes, queridos televidentes, hasta mañana, puntualmente fieles a la cita con este noticiario 1936, en el que pasamos del año 36 al año 2019 sin solución de continuidad. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós.